hablar un poquito de lo que es, acá les comparto. Avísenme cuando se vea. Se ve. Genial. Bueno, vamos a ver un poquito lo que es la embriología del sistema cardiovascular, ¿sí? En el tercer parcial se les suele hinchar mucho con esto. En el final, un tema o dos por ahí va a salir, pero no tantos como seguramente les habrá salido en el último parcial. Bueno, vamos a ver que el desarrollo del corazón empieza en la semana 3 y es el primer órgano o el primer sistema en sí en desarrollarse. Se desarrolla y funciona mucho antes que el sistema nervioso, ¿sí? Y vamos a ver que justamente este desarrollo es por consecuencia, o más bien a causa de que el embrión ya es demasiado grande, ¿sí? ¿Se acuerdan en el periodo embrionario que el embrión aumenta mucho de tamaño? Bueno, había sido ya es tan grande que por difusión simple de oxígeno ya no se puede más nutrir. Entonces, vamos a tener que transportar la sangre a través de los vasos sanguíneos. Bueno, ¿cómo logramos esto? Gracias a los campos cardiogénicos primarios, ¿sí? Vamos a tener el primario y el secundario. Y vamos a ver que el campo cardiogénico primario se desarrolla acá, a un lado de lo que son las crestas neurales, ¿sí? Y justamente las células del campo cardiogénico primario van a tener que migrar para desarrollar todo lo que va a ser el sistema cardiovascular. Fíjense cómo a través acá de la línea primitiva se van a abrir paso estas células y van a empezar a migrar y van a conformar el campo cardiogénico primario por acá y el campo cardiogénico secundario. Tienen que saber que el CCP o campo cardiogénico primario dará origen a las aurículas y al ventrículo izquierdo. En cambio, el secundario dará origen al ventrículo derecho y al tracto de salida. Básicamente, todo lo que tenga que ver con entrada de sangre va a tener relación con el CCP y todo lo que tenga que ver con su salida con el campo cardíaco secundario. Muy bien, esta es una imagen clásica en donde podemos ver lo que es el corazón primitivo y vamos a tener acá influencias del campo cardiogénico secundario y del tubo neural. Ciertas celulitas van a migrar para acoplarse acá a lo que va a ser mi posterior corazón. Muy bien. Entonces, como ya les dije, el CCP da origen al ventrículo izquierdo y a las aurículas, y el secundario al ventrículo derecho y al cono arterial. Ya veremos lo que es el cono arterial. El cono arterial básicamente es lo que posteriormente va a ser mi tracto de salida, ¿sí? El cono arterial es lo que dará origen a la aorta y dará origen a las arterias pulmonares, ¿sí? Bueno, en cuanto a la formación del tubo cardíaco, quiero que vean el plegamiento clásico que sufre el embrión, que ya hemos visto en el periodo embrionario, que sufre un plegamiento cefalocaudal. Fíjense acá cómo el embrión se va plegando y acá se va desarrollando lo que es mi corazón, ¿sí? Y se forma el tubo cardíaco, que posteriormente será un tubo dilatado, que posteriormente me dará origen al tracto de salida y a los ventrículos, ¿sí? Fíjense acá, nosotros tenemos dos tubos cardíacos que se van a fusionar y van a formar esta cavidad ya dilatada que es mi corazón primitivo, así el famoso tubo cardíaco que ustedes vieron en las imágenes. Acá tenemos el ventrículo por acá abajo y acá arriba se forma el bulbo cardíaco que posteriormente dará origen a al tracto de salida, ¿sí? Bueno, quiero que se den cuenta acá cómo las aurículas están por debajo de los ventrículos, ya que el corazón acá, fíjense, se va a enrollar sobre sí mismo y va a dar una vueltita tal que así para que las aurículas queden por encima de los ventrículos, ¿sí? Bueno, esto vamos a omitir nomás ya que la cátedra no pregunta lo que es el mesodermo dorsal medio, ya no se pregunta más, ni tampoco lo que es el órgano proepicardio, esto nunca le dan bola en la clase, así que vamos a omitirnos. Lo que sí quiero que sepan bien es la formación del asa cardíaca. Vamos a ver que el tubo cardíaco justamente va a aumentar de tamaño gracias a que las células del campo cardíaco secundario se le van a ir agregando y va a curvarse cuando en el día 23 y finaliza de curvarse en el día 28. Y vamos a tener una porción cefálica y una porción caudal. Esto muy poco probable que se les pregunten, pero tienen que saber nomás que la porción cefálica, su plegamiento es ventral, caudal y a la derecha, y la porción caudal, su plegamiento es dorsal, craneal y hacia la izquierda. Consecuencia de esto, el corazón termina teniendo su eje hacia abajo, hacia adelante y a la izquierda, ¿sí?
Esa es la consecuencia principal. Es decir, el corazón no es que es plano, sino que tiene un eje que apunta hacia una dirección en particular y en la mayoría de casos es adelante, abajo y a la izquierda, ¿sí? Entonces es consecuencia de este plegamiento que sufre el tubo cardíaco. Y ojo, 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 al final del plegamiento se va a formar un foramen conocido como el foramen aurículo-ventricular, que básicamente va a comunicar la aurícula común con el ventrículo. Eso es lo más importante que pasa luego del plegamiento. Muy bien, fíjense cómo tenemos acá tres partes distintas, el bulbo arterial, el ventrículo y las aurículas. Y fíjense acá cómo ya se están formando lo que van a ser las futuras venas pulmonares, ¿sí? Y acá lo que les dije, el plegamiento, vean, se pliega en este sentido y finalmente vamos a ver que las aurículas van a quedar por encima de las aurículas van a quedar por encima de los ventrículos, ¿sí? Muy bien. Así que básicamente esto es lo que tenemos hasta ahora. Tenemos el ventrículo común que está en comunicación con las aurículas gracias al foramen interventricular primitivo, ¿sí? Fíjense acá cómo ya se está formando lo que va a ser el posterior tabique interventricular. Es decir, en la edad embrionaria, fíjense cómo los ventrículos están comunicados entre sí y que después recién se va a formar acá el tabique, ¿sí? El tabique interventricular. Pero lo que quiero que se fijen acá es cómo ya tenemos el cono arterial y el tronco arterial. Clásica pregunta de examen, ¿de dónde nace la aorta embrionariamente, embriológicamente hablando? Nace del tronco arterial. ¿Sí? El tronco arterial básicamente se divide en dos. Un lado va por las arterias pulmonares y otro lado por la arteria aorta. ¿Sí? Es decir, tronco arterial dará origen a las dos grandes arterias del corazón, a la aorta y a la arteria pulmonar. Así que básicamente tenemos todo esto ya bien formado. Tenemos el foramen interventricular, le sigue el cono arterial, luego le sigue el tronco arterial, luego le sigue el saco aórtico que posteriormente dará origen al callado aórtico y tenemos a los arcos aórticos, ¿sí? Aquí tenemos los arcos aórticos que básicamente, ¿qué pasa? En Histo 2 van a estudiar a lo que se llama arcos faringios, que en esta clase hay unos slides de arcos faringios que yo fui saltando, ya que justamente es un tema más de Histo 2. Pero ya les adelanto que los arcos aórticos básicamente darán irrigación a todo lo que nace embriológicamente los arcos faringios. Bueno, ¿qué tienen que saber lo importante de los arcos aórticos? Fíjense cómo yo tengo el 1, el 2, el 3, el 4 y el 6. El 5 no, ya que el 5 degenera o se forma y desaparece o nunca luego se forma, ya que el 5 es inútil, si el 5 no sirve para nada, y eso es lo que normalmente ellos quieren preguntar, el 5 no sirve para nada, tengan en cuenta eso, ¿sí? Bueno, en cuanto al tubo cardíaco, vamos a ver que tenemos la región troncoconal, le sigue el ventrículo derecho, le sigue el ventrículo izquierdo y le sigue la aurícula común, la parte auricular común, ¿sí? Así que si a ustedes les preguntan tubo cardíaco, estas son las partes, ¿sí? La región troncoconal, la región del ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo y la auricular común. Es decir, si nos vamos desde proximal a distal, vamos a hacer esta vueltita, ¿sí? En este orden. Fíjense, acá tenemos la región del cono, después nos vamos por acá al bulbo y acá al ventrículo primitivo. Y el ventrículo primitivo se divide en ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y después recién las aurículas. Básicamente, mi corazón sigue esta forma de acá. ¿En dónde? Vamos a ver que acá tenemos la región troncoconal, es decir, tanto del tronco arterioso como del cono. Acá tenemos mi ventrículo derecho, acá mi ventrículo izquierdo y seguimos para llegar a las aurículas comunes. Bueno, el seno venoso tienen que tener en cuenta que es la confluencia de las grandes venas embrionarias, que son las venas cardinales, la vena umbilical y la vena ónfalo-mesentérica, ¿sí? Las venas umbilicales, recuerden que transportan sangre oxigenada, que es lo que suelen preguntar en el teórico, ¿sí? Vena umbilical transporta sangre oxigenada. Y tienen que saber que todas las venas en la etapa embrionaria son dobles, es decir, hay una izquierda, hay una derecha y todas degeneran. ¿Qué lado degeneran? Todas degeneran del lado izquierdo, ¿sí? Todas, excepto la vena umbilical, que vamos a ver que ella, la que sobrevive, es del lado izquierdo y la que se oblitera es la derecha, es decir, la vena umbilical derecha es la que se oblitera. En cambio, la vena umbilical izquierda es la que queda permeable. Quiero que sepan bien esto, ¿sí?
Todas las venas se obliteran del lado izquierdo, excepto el umbilical, que se oblitera del lado derecho. Muy bien. Y en cuanto a la forma, en cuanto a la tabicación, vamos a ver qué es lo que pasa. Esto es lo más importante, ¿sí? Quiero que se graben bien esto porque es lo que suelen preguntar. ¿Qué pasa con el tabique interauricular? ¿Cómo se forma? Bueno, vamos a ver que acá las almohadillas endocárdicas inferiores le van a enviar señales a básicamente el miocardio, el futuro miocardio de las aurículas comunes, y le van a decir, che, vení acá, vení acá, vení acá, vení acá. ¿Y qué pasa? Se va a formar este septum, que es el futuro tabique interauricular. Fíjense, acá se va a formar y él va a migrar en este sentido, ¿sí? Entonces se forma el famoso septum primum, ¿sí? Y él va a empezar a migrar, va a empezar a migrar, va a empezar a migrar, pero ¿qué pasa? Él llega a hacer contacto con las almohadillas endocárdicas inferiores, pero la región en donde él empezó a migrar al principio desaparece. Desaparece y ¿qué pasa? El corazón dice, ay, yo no quiero dejar esto así permeable, entonces ¿qué hace el corazón? Va a producir un septum secundum, ¿sí? Y el septum secundum también va a migrar y va a intentar tapar el foramen interauricular acá que se formó, pero ¿qué pasa? El septum secundum no logra tapar a lo que es el septum primum. Entonces, ¿qué pasa? Hay una comunicación interauricular, como pueden darse cuenta, la aurícula izquierda está comunicada con la aurícula derecha. Una vez que el bebé nace, es decir, que el feto ya termina de desarrollarse, allí es donde se puede lograr un efectivo taponamiento de esta región. Es decir, finalmente en el niño y en el adulto, esta región se oblitera y ya no existe más la comunicación interauricular. La comunicación interauricular le es muy efectiva al feto. ¿Por qué? Porque recordemos que la sangre no se oxigena en el pulmón. Entonces, le es mucho más fácil al corazón ahorrarse el tiempo de pasar por el ventrículo derecho. Es decir, la sangre llega a la aurícula derecha y no es necesario que pase al ventrículo derecho. Pasa directo a la aurícula izquierda y de allí al ventrículo izquierdo. Es decir, la sangre se mezcla oxigenada con desoxigenada y ya saben que en el feto ese no es un problema, ya que justamente tenemos la placenta y tenemos la circulación materna. Es decir, no es un problema y es mejor ahorrar energía y ahorrar tiempo de difusión sanguínea. Es por eso que quiero que se les quede bien grabado esto. En el feto hay comunicación interauricular y eso es normal. En el adulto no hay. En el adulto que vamos a tener el foramen interauricular ya bien tapadito, ¿sí? Ya no vamos a tener esa comunicación interauricular. Bueno, y bueno, esto más es lo mismo y quiero que sepan nomás que la famosa protuberancia mesenquimatosa dorsal que saltamos al principio, su principal función es la de separar la vena pulmonar en 4 venas pulmonares. Esa es su principal función. Bueno, y el tabique interventricular no tiene mayor complicación. Básicamente van a migrar células del campo cardiogénico secundario y se suman acá al tabique interventricular y él cierra sin problemas. El verdadero problema es acá, con las aurículas, en donde tienen que saber bien que el septum primum es este de acá, el septum secundum es este más cortito, y básicamente eso, tienen que saber bien, septum primum y septum secundum. Muy, muy, muy importante. Muy bien, y acá esta imagen de memoria, sí o sí, tienen que grabarse bien cuáles son las venas y cuáles son las arterias. Bueno, las que están en el saco vitelino, ya dijimos que son las venas y arterias vitelinas, ¿sí? La azul acá es la vena vitelina, la roja acá es la arteria vitelina. La que se va por el cordón umbilical tienen que ser los vasos umbilicales. Entonces tenemos las arterias umbilicales y la vena umbilical. Acá, esta imagen, fíjense que en el MUR, esta es una imagen del MUR. En el MUR, esta imagen, en teoría está bien, pero ¿qué pasa? A la práctica está mal, ya que la vena umbilical, saben bien que transporta sangre, ¿de qué tipo? Oxigenada. Y la arteria umbilical transporta la sangre desoxigenada, ¿sí? Así que tengan muy, 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 muy bien en cuenta eso, ¿sí? Si va por el cordón umbilical, son los vasos umbilicales. Y si es rojo, si no es esta imagen y es rojo, tiene que ser la vena umbilical. Y si es azulcito, tiene que ser la arteria umbilical, ya que en el cordón umbilical recordemos que la arteria transporta sangre desoxigenada y la vena transporta sangre oxigenada. Después, acá, las últimas dos venas que hacen falta que ustedes sepan muy bien son las venas cardinales, que son la anterior, la común y la posterior. Hay otros libros en donde las describen como venas cardinales
superior, inferior y primitiva. Bueno, vamos a ver que la que está hacia arriba, hacia la cabecita del feto, es o la anterior o la superior. Cualquiera de las dos es lo mismo. Y la que está acá hacia la columna del feto es la posterior o es la caudal o es la inferior. Cualquiera de las dos está, cualquiera de las tres está bien. Y fíjense dónde desembocan estas dos venitas cardinales. Se va a llamar vena cardinal común o vena cardinal primitiva. Es lo mismo, ¿sí? Por último, acá tienen que conocer el corazón primitivo y esta gigante arteria acá, que es por la cual donde nacen todas las demás arterias, es la famosa aorta dorsal, ¿sí? ¿Queda claro esto? Genial. A ver, bueno. Ok, en cuanto a los arcos aórticos, ya les dije que tienen que saberse bien que el 5 degenera. De por ahí pueden saber cuáles son las arterias que nace cada uno. Por ejemplo, el uno es el maxilar, el segundo es la arteria yoidea y estapedia, la tercera es la carótida común, la cuarta el callado y la subclavia, y el sexto arco, la arteria pulmonar y el conducto arterioso. ¿Sí? El conducto arterioso es bastante clave, ya que fíjense que es una comunicación entre la arteria pulmonar y la aorta, ¿sí? En donde la sangre se va a mezclar, ¿sí? Así que si por ahí le señalan esto, esto es conducto arterioso, que en el adulto queda un remanente de conducto arterioso que es el ligamento arterial. Esto pueden ver en algunos cuerpos anatos. Pero el conducto arterioso quiero que vean que es una comunicación entre la arteria pulmonar y la arteria aorta, ¿sí? Y nace a partir de quién? A partir del sexto arco aórtico, ¿sí? Es preguntable. Una vez se preguntó, el sexto, ¿cuál de los arcos aórticos da origen al conducto arterioso? Y es el sexto. Bueno. Y drenaje venoso embrionario, tienen que saber bien dónde drena cada vena, ¿sí? La umbilical drena sangre de la vesícula umbilical, las vitelinas drenan sangre del saco vitelino, y esto es lo más importante, las cardinales drenan sangre dependiendo de dónde estamos. Es decir, la cardinal anterior o superior va a drenar sangre de toda la región superior del feto, es decir, su cabeza, sus miembros superiores y el tórax. Y la cardinal posterior o cardinal inferior drena sangre de miembros inferiores y de todo el futuro abdomen. Así que tengan bien en cuenta, la cardinal es lo único que complica. Lo umbilical es fácil, la vesícula umbilical. La vitelina también, del saco vitelino. Y las cardinales es del propio embrión. Es decir, las cardinales hacen como la función de las venas que tenemos nosotros, ¿sí? Así que tengan bien en cuenta qué drena la anterior y qué drena la posterior. Esto ya no se les suele preguntar a ustedes, que es básicamente como es el recorrido de las venas. No hace falta que ustedes sepan. Y listo. Bueno, ¿alguna duda? ¿No? Yo tengo una duda. Sí, decime. Con respecto a las venas que vimos anteriormente que drenaban sangre, Eh, si las venas llevan sangre oxigenada, entonces ¿por qué drenan, por ejemplo, la vena vitelina, drena sangre del saco vitelino? ¿Por qué no es pero al revés, si acá, lleva sangre oxigenada? acá. La vena vitelina, ¿por qué? Porque tiene No, sangre oxigenada. sí, la vena lleva sangre oxigenada, pero ¿por Sí. qué entonces drena sangre de el saco vitelino si debería llevar? O sea, no No, sé no, si me no, no, explico. no, 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 no. La vena vitelina lleva sangre desoxigenada. La vena umbilical es la que lleva sangre oxigenada. Entonces solo esa vena lleva sangre oxigenada Solo la hasta el umbilical. corazón primitivo y después lo de las venas y las arterias, las otras sí siguen la regla clásica. Sí. La umbilical ¿Está nomás es la bien? que lleva sangre oxigenada porque justamente acuérdate que los pulmones no funcionan acá. Y la sangre se oxigena gracias a la placenta. Sí, está bien. Gracias. Dale, dale. ¿Otra duda? No. Bueno, ok. Oficialmente esta fue nuestra última clase. Espero de corazón que les haya servido y nunca mejor dicho de corazón. Bueno, cualquier duda o consulta que tengan, por favor, me escriben nomás sin drama. Y nada, el martes me imagino que, o sea, según me dijeron, quieren virtual ustedes, así que
El martes estaremos viendo para coordinar lo que es nuestro simulacro. Y eso, el lunes, o sea, mañana a la tarde por ahí, les mando la matriz del test. Y nada, con gusto. Y les paso los PPTs que estuvimos viendo el día de hoy. Chau, chau. Gracias. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias.